El Señor mandaba a sus siervos para que llevaran su palabra, sus mensajes directos a las personas. Dios siempre buscando comunicarse con un pueblo rebelde, porque ese pueblo no era como ustedes. Ese pueblo era rebelde. Yo esperaba oír, amén, gracias Señor, que yo... Bueno, eso es los profetas en general, pero hoy quiero bajar de los profetas en general a un profeta, Jeremías. ¿Han leído Jeremías antes? ¿Han leído acerca de Jeremías? El libro, ¿alguien leyó todo el libro de Jeremías? ¿Alguien leyó todo el libro de Lamentaciones antes? Muy bien. Bueno, Jeremías, voy a presentarles a este profeta. Eh, Vamos a escuchar mucho de él durante estos días, así es que vamos a empezar en confianza. Voy a comenzar diciéndoles el apodo, porque así nos entendemos los salvadoreños, ¿verdad? Primero el apodo y después cuéntenme de él. Bueno, a Jeremías le llaman el profeta llorón. Y casi siempre al escuchar eso uno suena como, un debilucho, uno ah, llorón, todo por todo anda llorando. No, pero espérense que conozcamos su mensaje y sus circunstancias y se darán cuenta de que no podría haber otra opción más que ser un llorón. Fue un hombre llamado por Dios a servir en medio de tiempos muy turbulentos para su nación. Fue un hombre llamado por Dios para desarrollar su ministerio en los años quizá más difíciles de Judá. Jeremías fue llamado siendo muy jovencito. Sus palabras al Señor son, ¿cómo yo voy a hacer este ministerio si soy un niño? Bueno, no se trataba de que era un bebé, pero era muy joven. Él aproximadamente creen los estudiosos que podría haber tenido como unos 20 años. Bueno, si quieren, vamos al libro de Jeremías, aunque lo que vamos a estudiar es Lamentaciones, pero comencemos en Jeremías esta mañana. Las siguientes semanas estaremos avanzando con el resto del libro de Lamentaciones. Pero miren ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 6, dice cómo él responde al Señor cuando el Señor le llama a Jeremías. El Señor le dice, perdón, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. No han llegado ahí. Es que estamos bien acostumbrados al Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué? Jeremías, ¿a dónde? Bueno, vean, versículo 4, 1:4, perdón, 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y miren cómo responde Jeremías al Señor. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Bueno, él está diciendo, esto era muy joven cuando él fue llamado al ministerio, y cuando es llamado al ministerio, hermanos, le toca ir a anunciar un mensaje porque el profeta no iba a hablar lo que le daba la gana. El profeta no andaba pensando, a ver, ¿de qué les predico estos días? El profeta recibía de Dios la palabra que iba a compartir. Y el mensaje que le toca anunciar a Jeremías era un mensaje impopular. Y créanme que entre más leo de Jeremías y el libro de Lamentaciones me doy cuenta de que no ha cambiado mucho al día de hoy. El mensaje que Jeremías predicó es y sigue siendo un mensaje impopular. No es atractivo, no es novedoso, no llama la atención de los muchos, porque es un mensaje de arrepentimiento. En el caso de Jeremías era un mensaje de advertencia a causa del juicio inminente que vendría sobre el pueblo a causa de su pecado. En Jeremías capítulo 20 y versículo 2, un poquito adelante de donde estábamos leyendo ahora, Jeremías capítulo 20 y versículo 2, se cuenta uno de estos momentos duros en la vida de Jeremías. Es un profeta anunciando su mensaje, haciendo lo que Dios le ha mandado, y vean lo que sucede, el resultado. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías. Este hombre era el encargado del templo, y dice que escuchó a Jeremías
la profecía que él estaba dando, dice, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Lo pueden ver? Versículo 2. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín. Lo que dice es que lo arrestó a Jeremías, y no solo lo arrestó, sino que ordenó que lo azotaran y que lo pusieran con un cepo. ¿A causa de qué? ¿Qué hizo mal? No, estaba anunciando un mensaje impopular, un mensaje que no es agradable. Bueno, de Jeremías, a través de sus escritos, podemos reconocer que tenía un corazón sumamente compasivo. A él le tocó anunciar un mensaje duro e impopular, pero su corazón era tan compasivo que frecuentemente nos encontramos con que Jeremías lloraba por su pueblo. Miren capítulo 9 de Jeremías y versículo 1. 9:1. Dice, oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Dice, ¿cómo quisiera tener una laguna dentro de mi cabeza para tener suficientes lágrimas para derrochar? Tenía un poco de duda si presentar este versículo o no, porque dije, algunos que son aquí medio llorones se van a agarrar de esto y ya van a andar diciendo, que si tuviera un lago adentro de mis ojos estaría feliz. Jeremías, a pesar del mensaje, a pesar de su sensibilidad, era un hombre con una expectativa enorme en Dios. Un corazón, un ánimo, una vida llena de esperanza. Y él es un profeta de esperanza. Traía un mensaje duro al pueblo. Pero todo el tiempo sus mensajes de juicio proclamaban esperanza y restauración. Siempre. Ahora, en la Escritura hay dos libros que se atribuyen a Jeremías. El primero es el que lleva su nombre, Jeremías. Jeremías se conoce como un libro de advertencia. Si piensan en el libro de Jeremías, véanlo de esta manera. Jeremías es un libro de advertencia, pero luego le sigue el libro de Lamentaciones. En el libro de Jeremías, él advierte al pueblo todo lo que sucederá si no se arrepienten. Pero el pueblo cree que no va a pasar. Dios no va a hacer nada. Todo va a ir tranquilo. Jeremías advierte una y otra vez, arrepiéntanse. El enemigo está cerca. Arrepiéntanse, el juicio viene pronto. El pueblo creyó que eso no iba a suceder nunca. Y Jeremías puede ver delante de sus ojos cómo esa advertencia se cumple. Y el juicio llega. Y Babilonia llega sobre este pueblo y arrasa con este pueblo. Y en respuesta a eso, Jeremías escribe el libro de Lamentaciones. ¿Y qué es el libro de Lamentaciones? Exactamente un lamento. Lamentaciones es un libro de cantos fúnebres. Son cantos para funerales. Jeremías es un libro de advertencia y Lamentaciones es un libro. No sé si pasaron el siguiente. La gran idea que Jeremías está transmitiendo una y otra vez es que sí, Dios es amoroso, pero Dios, además de amoroso, es justo. Además de Dios ser amoroso, justo, siempre va a disciplinar a aquellos a quienes ama y pecan. Esto es una verdad, esto es una realidad de la Escritura. El pecado en estos días tampoco es un tema popular. De hecho, no se suele predicar acerca del pecado en la iglesia. Pero hermanos amados míos, debemos saber que aun cuando han pasado miles de años desde que Jeremías escribió, debemos saber para el día de hoy que Dios todavía ve el pecado de la misma manera que siempre lo ha hecho. Dios sigue viendo el pecado como rebelión contra sus caminos, como una rebelión contra su voluntad.
Dios no ha ido modernizando su mensaje. Dios no ha ido siendo variante en su carácter. Dios no se ha vuelto más tolerante ahora porque la sociedad ahora es un poco más cool y porque ahora la sociedad es un poquito más fresca y ahora ya no se ve tan mal esto en nuestra sociedad. Ya la gente ya ve normal el pecado en nosotros. Las personas ven con normalidad tomar sus propias decisiones y hacer lo que les da la gana. Bueno, eso es la gente a causa del pecado. Pero Dios no ha cambiado su manera de ver el pecado. Lo sigue viendo de la misma forma. Para Dios el pecado sigue siendo rebelión contra sus caminos y su voluntad. Cuando la gente comienza a mundanalizarse y la gente comienza a acoplarse al mundo y comenzamos a vernos más como el mundo, créame, no hay manera que esto nos lleve a reconocer o a pensar que estamos más cerca de Dios, porque para Dios el pecado sigue siendo pecado. ¿Se entiende eso, hermanos? Necesitamos recordar y volver a pensar en esto. Dios envió a Jeremías como un profeta a su pueblo para que advirtiera que habría un juicio venidero a causa del pecado si ellos no se arrepentían. El mensaje de Jeremías era sumamente necesario en aquella época. Y quisiera llevarles ahora un poquito para tener como un panorama de este mensaje que Jeremías tuvo que compartir. Jeremías aparece a servir al Señor en medio de una condición terrible del pueblo. El pueblo de Israel estaba sumido en una profunda crisis espiritual, moral. La sociedad de Jeremías estaba marcada por una serie de pecados, por una serie de actos que constantemente provocaban la ira de Dios. Y por eso el juicio era inevitable. Ese pueblo estaba, y por favor póngame atención, porque es probable que mientras escuchen esto les dé un poquito de temor y de terror, como me ha dado a mí estar leyendo y pensando en estos textos. Esa sociedad ante la que Jeremías predicó era una sociedad señalada por pecados y transgresiones tan profundas en aspectos como la idolatría, en aspectos como líderes religiosos, sus líderes, los que les dirigían a ellos, al pueblo religiosamente, llenos de corrupción, llenos de crueldad, gobernantes, no solo líderes religiosos, sino gobernantes políticos corruptos, oprimiendo a los pobres, abusando de los más débiles, engrandeciéndose ellos. Una inmensa cantidad de inmoralidad. A lo malo le llamaban bueno. Una falta de integridad en todas las áreas. Una sexualidad desenfrenada es lo que vivían en aquella época. Violencia, mentiras, hipocresía a más no dar. Una continua búsqueda de placeres egoístas. ¿Qué me importa lo que los demás? ¿Qué me importa quién afecte? ¿Qué me importa que Dios dice? Esto quiero hacer y me lo merezco. Así vivían. Obviamente sin arrepentimiento en ninguna de estas circunstancias. Pues ante ese pueblo, Jeremías fue y le advirtió. Pero a pesar de todas las advertencias, de los constantes llamados al arrepentimiento, este pueblo se resistió a escuchar el mensaje y se mantuvieron y persistieron en su camino de rebelión y desobediencia hasta que finalmente enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Miren el pecado de este pueblo, ahí en Jeremías, capítulo 2. Versículo 12.
Jeremías 2:12. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. ¿Están ahí? Miren versículo 13 ahora. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El primer gran mal que hicieron, ¿qué es? Dice ahí, me dejaron a mí. Bueno, eso es suficientemente malo, ¿están de acuerdo? Solo el hecho de decir, me dejaron a mí, dejaron al Señor, eso es suficientemente malo. Pero ellos no solo hicieron eso, sino que dice lo siguiente, el segundo mal que hicieron es cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Pueden ver lo absurdo en la decisión? Rechazar la fuente verdadera de agua viva para ir por ellos mismos a cavar sistemas de religión, aspectos de ellos humanos, sistemas que ellos crearon, fuentes inútiles, porque eran al fin y al cabo cisternas rotas que goteaban y a la larga quedaban sin recursos. Obviamente esto es una clara referencia a buscar satisfacción, a buscar seguridad en cosas que no pueden satisfacernos realmente. Un terrible pecado. Esto es idolatría. Dejarlo a Él y buscar satisfacer lo que de Él puedo recibir, buscar satisfacerlo con otras cosas. Buscar un poco de paz en el yoga, en el gurú, en el psicólogo y comenzar a buscar lo que Dios puede darnos, pero simplemente menospreciamos. No. Muchas gracias, Dios. Vamos a crear un sistema propio de religión mío que me pueda sostener. Primero niegan a Dios y después inventan religiones falsas. Les digo, yo leo esto, hermano, y me da cosita. Es que todo esto que aparece acá se parece tanto a nuestros días. Dios, muchas gracias, con permiso acá, no necesito a Dios. Voy a ir a los Alcohólicos Anónimos. Quiero ver dónde puedo encontrar. No. Dios, muchas gracias. Voy a buscar cómo puedo hacer obras. Voy a hacer penitencias. ¿Cuántos Padres Nuestros rezo para quitarme esta culpa? Apartamos a Dios y buscamos sistemas religiosos humanos. Y no solo humanos, inútiles. Porque no van a transformar. Sí, son cisternas, pero secas. Se vacían. Dios, gracias, pero yo voy a trabajar. Necesito trabajar y hacer de mis propias cosas. Necesito encontrar seguridad en mi propio esfuerzo. Necesito encontrar mi propia paz. Necesito un poco de relajación para mí, encontrar yo un lugar donde esté a gusto. Dios, gracias, no necesitamos de ti. Tengo mi propia cisterna para mantenerme. Dice el Señor, dos males hicieron. Cada día, cientos de nuevas sectas religiosas. Cada día, nuevos, ya no sé ni qué nombres hay ahora. Hay gurús, pero hay ahora animadores, hay ahora cantidad de payasos hablando tonteras. Vi a uno que ha sido récord en ventas. Y yo vi una entrevista de él y dice, mi vida estaba arruinada y fracasada. Y después me enojé un día y me hablé en el espejo y empecé a decirme, ¿y yo por qué me voy a quedar así? Yo no me voy a quedar así. Y empezó a grabar esos mensajes y como los empezó a grabar, la gente se identificó con él y ahora la gente lo ven y lo llaman a las iglesias como si era un pastor para animarlo. Y sus libros los venden las editoriales cristianas porque encontraron que es un buen nicho para un montón de cristianos que le han dicho a Dios, Dios, gracias. Aquí está este motivador, qué bonito me habla. Me dice, háblate, grítate, dite. Y la gente está, wow, pastor, ¿cuándo lo vamos a traer a la iglesia? Y hay iglesias aquí, sectas, que traen a gente como esos, porque les llena el templo.
porque se vuelven virales. ¿Sabe qué es eso? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren un poquito adelante en este texto, Jeremías capítulo 5. Esta nación no solo rechaza a Dios. El rechazo a Dios obviamente iba a ser respondido con un juicio muy severo sobre ellos. Ese pueblo pensó una y otra vez, no va a pasar nada. Yo sé cómo lo llevamos. Dios es bueno. Él es misericordioso. Jeremías les trae la palabra un poco antes de que el juicio llegue. Jeremías, miren, Jeremías es el profeta, como el profeta de la última hora. Jeremías aquí viene el juicio llegando y Jeremías está diciéndoles, es el último llamado, arrepiéntanse ya. Y el pueblo dice no. Miren el capítulo 5, versículo 22. Oh, hermanos, esto es muy, muy fuerte. Versículo 21, miren. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Y miren la pregunta del Señor. A mí, ¿no me temeréis? Dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Esto es como, ¿se han puesto a pensar que se levantarán tempestades? Que se levantan tempestades en ese mar, que van a bramar sus ondas, pero no van a pasar del límite que Dios le ha puesto. La pregunta del Señor acá es, ¿no me tienen respeto? ¿No me respetan a mí? ¿Por qué no están todos temblando ante mi presencia? ¿Cómo pueden ser tan fríos, tan insensibles? Les dice Jeremías a ese pueblo, de no estar temblando ante la presencia misma de Dios. ¿Cómo es que no le temen? ¿Que acaso no ven? Y le pone, a mí me parece que podría haber dicho acá, que no oyen los truenos, porque es la imponente del trueno, ¿verdad? ¿Se acuerdan hace un par de semanas un trueno del que todos andaban hablando, que vibraron todas las casas y todos vibrábamos, y se quedaba y se quedaba y se quedaba? Y yo decía, ahora sí, nos fuimos ya. Vino el Señor, porque eso estaba bien extraño. Bueno, podría haber puesto un ejemplo como eso. Podría haber dicho, no me temen a mí, que no ven lo que yo hago con un terremoto. No ven el poder que tengo para acumular todas esas aguas. Pero pone un ejemplo, hermanos, tan increíble. De lo que se jacta aquí el Señor es de la arena del mar. Dice, no se dan cuenta lo poderoso que soy, que he puesto una línea de arena y de esa línea de arena no pasa el agua. Me parece tan increíble porque ¿alguno de ustedes ha tocado la arena? ¿Qué necesitan? ¿Qué equipo especial se necesita para cargar arena? ¿No es cierto que le meten? Estábamos el otro día en la playa y mis hijas llegaron muertas de risa porque andaban otros niños, y entonces llegaron riéndose porque dicen, habían dos bebecitos como de 2 o 3 añitos, chulos, decían, chulos los niños, y todas estaban ahí viéndolos, a los niños, qué lindos, qué lindos. Yo digo, pues los estaban tratando como animalitos raros, ¿verdad? Y ellas, qué lindos, qué lindos. Y dice, y de repente el niño, el que era más chiquito, dice, iba metiendo el pie en la arena, y ella, qué lindo, qué lindo. Y el niño le hace, ¡fu! Y les tira arena, con el pie les tira arena, y a uno de los niños que andaba ahí le entra en los ojos la arena. Bueno, les cuento esto, porque así de insignificante pareciera ser a nuestros ojos la arena.
usted la agarra con sus manos, la hace así. Usted llega al mar y comienza a construir un castillito. Nunca funciona, pero usted hace el intento. No voy a construir aquí una obra de arte. Nunca sale. Pero la puede manipular. Es así, manipulable. Un bebé la levantó con el pie y la tiró. Y Dios dice, ¿saben qué? Yo la he puesto ahí. Y la única razón por la que el mar no llega hasta donde estamos ahora es porque allá está la arena puesta. Y Él ha puesto arena como límite. Y esa arena insignificante a nosotros, Dios la puso ahí como un límite. El mar no se sale de donde Dios le ha dispuesto que se quede. El mensaje para ese pueblo rebelde era: el mar puede conocer sus límites y ustedes no. El mar se detiene hasta donde Dios le ha dicho que puede llegar, pero el corazón humano no. Se pasa los límites una y otra vez. ¿Cómo? ¿No me temen? No se pueden, no se han sentado a detener quién soy. Y mire el versículo 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Este corazón es terco, el pueblo de este corazón es terco, es rebelde. En vez de humillarse ante Dios, en vez de rendirse a Él ante su majestuosidad, ante su inmenso poder que puede controlar el... Hermanos, estaba viendo un video un día de estos, de uno de estos grandes barcos en alta mar. Una de estas cosas inmensas. Un hermano que venía a la iglesia antes nos contaba que él trabajó en la Marina de Estados Unidos, pero él trabajaba dentro de uno de esos buques que los mandan a atravesarse los océanos completos. Y él decía, no hay peor experiencia en la vida que estar adentro de una de esas cosas cuando viene una tormenta. Porque, pues sí, uno de bocón como no sabe, ¿verdad? Y yo diciéndole, trabajaba en los barcos, qué chivo debe ser eso, andar allá. Y me dijo, eso es lo peor de la vida. Me dijo, no tengo oídos, perdí mis oídos. En el golpe de cuando se levantan esas olas, levantan esos buques que pesan toneladas, dice, los levantan y los dejan en el aire, queda en el aire literalmente porque la ola se va. Y luego cuando viene, ¡pum!, cae en el agua de nuevo. Y dice él, perdí mis oídos en esos golpes. Ese mar que levanta toneladas y toneladas está detenido por una línea de arena que el Señor ha dispuesto. ¿Qué es lo que Jeremías les está diciendo? ¿Acaso no le temen al Señor a pesar de su imponente majestad, de su inmenso poder? ¿No están asombrados de un Dios que puede controlar el mar con una sola franja de arena, sin importar qué tan fuerte sea el mar, sin importar con qué fuerza viene como un golpe? ¿No pueden temerle a este Dios? Este Dios todopoderoso que se manifiesta de maneras tan claras en toda su creación, porque ahí pone un pequeño ejemplo, pero toda la creación es así. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que el hombre está sin excusa. ¿Por qué? Porque tenemos toda la creación delante de nosotros para ver, para probar, para saber que hay un Dios. La pregunta de Jeremías es, viendo todo eso, ¿no le temen? ¿No le respetan a pesar de él ser quien es y se los demuestra en cada momento? ¿No deberíamos de vivir cada día asombrados ante un Dios tan poderoso? Pero dice Jeremías, sin embargo, este pueblo es un pueblo rebelde. A pesar de todo eso de Dios, se olvidaron de que el mismo Dios que detiene el mar, el mismo Dios que pone límite al mar, es el mismo Dios que les ha llamado y ha establecido un límite, pero una y otra vez se pasa. El mar se
Cuando Jesús está en la barca, hablamos de eso el miércoles en el estudio. Jesús está en la barca y se para, está dormido ahí, los discípulos lo despiertan. ¿No ves que nos vamos a morir? Levántate. El Señor se detiene y le habla al mar. Y le dice al mar, calla. El mar se somete ante su Dios. Hermanos, ¿no les parece que nuestro Dios es tan paciente? Cuando hombres y mujeres, perdón la expresión, insignificantes ante toda la creación, levantan su voz contra Él. Decidimos, yo quiero hacer esto, ¿qué? Yo quiero vivir así, ¿qué? Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que es lo que hago. ¿No les parece increíble la bondad y misericordia de Dios, la paciencia de Dios? Que ante seres insignificantes que lo más que viven serán unos 80, 90, uy no, 80 no, ya casi, subámosle digamos unos 100, ¿verdad? ¿No les parece impresionante la paciencia de Dios que ante seres humanos finitos que no viven más de 100 años, les deja que se levanten y se rebelen contra Él y renieguen contra Él y le ofendan a Él y quiebren sus mandatos y le rechacen así? Gracias, tú no, Señor, voy a crear mi propia cisterna. Y que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Que hombres insignificantes, pequeñas criaturas que Dios, hermanos, podría aplastar como una mosca es aplastada por nosotros. Que Dios podría terminar así, solo un soplido, vaya. Dios podría y sale volando. Y Dios tolera el pecado. Dios pareciera que está tolerando, pero está solo siendo paciente, esperando que nos arrepintamos. Es impresionante lo que está diciendo acá. Miren una página adelante ahí en su Biblia, el capítulo 7. Jeremías está hablándole a este pueblo, diciéndole a lo largo de toda su profecía: ¡Hey, pueblo! Ustedes son un pueblo rebelde. Ustedes están viviendo sin considerar al Dios Todopoderoso. ¡Hey, pueblo! Están yendo demasiado lejos. El mensaje de Jeremías es por las ciudades diciéndole: ¡Hey, se están pasando! Están yendo muy lejos. El juicio está por venir. Los babilonios están por llegar. Nabucodonosor está en camino. Vienen para matarlos. Se los van a llevar cautivos. Van a perder a sus hijos. Van a perder todo lo que tienen. El ministerio de Jeremías duró aproximadamente 42 años, llamando y llamando y llamando una y otra vez al pueblo. Miren el versículo 23, capítulo 7, versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz. Vean, Dios otra vez a ese pueblo rebelde, a ese pueblo necio: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Andad en el camino que os mandé. ¿Para qué? Para que os vaya bien. Hagan todo lo que yo les digo, les va a ir bien. Versículo 24. ¿Qué hicieron? Y no oyeron. Ay, hermanos, qué tristeza. Qué necedad. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, o sea, retrocedieron, en vez de ir hacia adelante.
Estas son palabras muy significativas en el capítulo 7 de Jeremías, porque son el primer sermón que Jeremías da en el templo. Miren el versículo 8, un poquito atrás de donde estábamos. Solo para que vean. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿Qué eran esas palabras de mentira? Bueno, que ahí en el templo se levantaban profetas mentirosos y falsos, se levantaban los mensajeros supuestamente que están en el templo y entonces eran confiables, pero se levantaban ahí y les decían, no, ustedes nunca van a sufrir, ustedes son el pueblo de Dios. El Señor está con ustedes. Él les escogió. Él es el Dios de su padre, Abraham, Isaac, Jacob. Nada les va a pasar. Jeremías les dice, no confíen, no se dejen engañar por esos mentirosos. No se crean que nunca tendrán que sufrir solo porque tienen el templo acá. Les decían los profetas mentirosos, aquí tienen el templo. ¿Cómo Dios va a venir a destruir esta ciudad? Si esta es su casa que Él pidió edificar. Si este es el lugar santo que Él pidió que se levantara para su gloria, ¿cómo va a pasar algo? Aquí no les va a pasar nada, decían los profetas mentirosos. Siempre han habido de esos. Igual ahora, todos esos. Yo declaro palabra de prosperidad. No, hermano, es mentira. Yo digo que yo clamo, yo llamo la bendición para tu vida. Ellos no tienen esa autoridad. Miren lo que les dice Jeremías, versículo 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Les está diciendo, ¿en verdad piensan que pueden robar, matar, hacer adulterio, mentir, quemar incienso a Baal? Y luego venir y presentarse delante de mí en el templo y decir, estamos a salvo. Eso es lo que les está diciendo Jeremías. ¿En serio piensan que pueden vivir como les da la gana y luego solo decir, soy salvo, soy cristiano, tengo Biblia? Miren. Miren qué duro. Versículo 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, estoy a salvo, soy salvo, yo soy hijo de Dios. Para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Lo que está diciendo en esas palabras es, ¿no reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre, que sí, yo pedí que edificaran, que se edificó para mi gloria, se ha convertido en una cueva de ladrones? Pero vea cómo termina diciendo el versículo 11. He aquí que también yo lo veo. Les aseguro que veo todo lo que está ocurriendo ahí. Eso quiere decir, no estoy dormido. El que no esté respondiendo de inmediato no quiere decir que no lo estoy viendo y que no lo estoy considerando, les decía el Señor. Sin embargo, el versículo 3 que leímos, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Aún así, aún a este pueblo el Señor le dice, estoy dispuesto a perdonarlos, pero arrepiéntanse. ¿Cómo respondió el pueblo? El pueblo se rebeló. El pueblo rechazó el llamado de Dios. Miren el capítulo 19 y versículo 7. Capítulo 19, versículo 7. Jeremías dice al pueblo, el juicio está por llegar. Está a punto de caer.
No hicieron caso, no se arrepintieron. Miren el siguiente mensaje. Y desvaneceré el consejo de Judá. Esto es, voy a trastornar los planes cuidadosos que tiene Judá y Jerusalén en este lugar. ¿Y qué hará? Les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Versículo 8. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Lo que les está diciendo es, voy a reducir toda esta ciudad que el Señor ama, porque esto no le pasó a una ciudad desconocida a Dios. Esto pasa a la ciudad que Dios amó, al pueblo que Él escogió, al lugar donde Él pidió se edificara un templo para Él, para que su presencia estuviera ahí. Y les dice, voy a reducir a ruinas todo esto. Voy a hacer de este lugar un monumento a la necedad de ustedes. Y miren el versículo 9. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Solo para aclarar, porque alguno puede pensar, cabal, lo que pasa en mi casa, que uno le quita la carne que tiene el niño en el plato. No se refiere a eso acá. Aquí está refiriéndose a que los padres verían a sus hijos morir y en desesperación por el hambre que tendrían, iban a cortar a sus hijos, los iban a picar a sus hijos y se van a comer su carne. Solo imagina el dolor de ver a un hijo morir, pero luego de eso tener todavía que pasar por encima del cuerpo de los propios hijos y tener que comerlos. Cada uno comerá la carne de su amigo. Ahí ya van pensando algunos, ¿a quién me comería aquí? ¿Quién tendrá una buena? Aquí hay buenas opciones, hermano. No, esto es muy triste, estoy bromeando, pero es muy triste. Dice entonces, en el asedio y en el apuro con lo que los estrecharán sus enemigos y los que buscan su vida. Hermanos, lo que quiero resaltar es, todo fue completa y perfectamente anunciado. Y el pueblo dijo, no. Todo eso que está descrito en esos dos versículos sucedió exactamente como Jeremías lo profetizó. Cuando llegó el punto, Nabucodonosor sitió Jerusalén, cerraron todo, no permitían, las ciudades eran ciudades amuralladas, cerradas. Cuando habían amenazas, cerraban las puertas de la ciudad y nadie entraba. Pero lo que hicieron los babilonios es que se plantaron enfrente y entonces no dejaban, si Jerusalén abría, ellos entraban y los mataban. Así es que los tuvieron encerrados, pero tenerlos encerrados provocó que se acabaran las provisiones que tenían adentro. Ya no había que traer de alimento, ya no había que conseguir de alimento. Así que ellos esperaron ahí hasta que se les acabaron los recursos por completo adentro. Y cuando Nabucodonosor entró, todo lo que se había anunciado por parte de Jeremías sucedió. El templo que Dios había mandado a construir fue destruido. Se llevaron todo el oro, toda la plata, todo el bronce. La mayor parte de los muros de la ciudad fueron derribados. La ciudad en su mayoría fue quemada totalmente. Los judíos, muchísimos murieron ahí y los que quedaron vivos fueron llevados hacia Babilonia. Y estuvieron allá cautivos durante 70 años. Y lo más triste de todo esto es que todo el tiempo podemos pensar, todo eso se pudo haber evitado si solo obedecían. Ese pueblo estaba a un solo clamor de arrepentimiento, a solo levantar la voz y decir, me arrepiento. Pero no lo hicieron. Decidieron no arrepentirse. Y esto inevitablemente provocó el feroz juicio de Dios.
Pienso en esa historia y no puedo dejar de traer a mi memoria al apóstol Pablo en el libro de Gálatas diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Bueno, el libro de Jeremías termina en este proceso. Se cumple. La advertencia no es atendida y el juicio viene. Bueno, hermano, vamos a empezar el sermón de ahora. Porque entonces vienen Lamentaciones. Jeremías es un libro de ¿qué dijimos? Es un libro de advertencia. Lamentaciones es un libro de luto. El libro de Lamentaciones, escrito por el profeta llorón, pero ahora van a entender, las lágrimas de Jeremías surgían del profundo dolor que él tenía a causa de cuánto amaba a su pueblo. Y Jeremías escribe Lamentaciones, y esto es muy interesante que lo consideremos como introducción a lo que veremos las próximas semanas. Jeremías escribe el libro de Lamentaciones desde dentro. En esa época de la cautividad, de esos 70 años que se los llevaron, Babilonia llegó y se los llevó. ¿De quién les recuerda? ¿Algún personaje de la Biblia que les recuerde que haya aparecido en esas historias? Daniel. Daniel fue llevado. Bueno, mientras Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia y allá son educados y son preparados, alimentados y todo para estar en Babilonia, Jeremías está dentro de Jerusalén. Él se queda ahí. Él está viendo todo lo que pasa. Él vive en carne propia todo el sufrimiento de su pueblo. Por eso es un llorón. Por eso Lamentaciones es un libro de luto. Todo lo que Jeremías había advertido se cumplió. El libro de Lamentaciones lo que nos da, hermanos, es una pintura. Yo decía, Lamentaciones es como un museo. Donde usted camina en un museo y está entrando y está viendo y está viniendo, le está abriendo su mente a todo lo que ha sucedido previamente. Bueno, eso es Lamentaciones. Es un museo de la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia. Con detalles sumamente claros, vivos, lo describe de una manera increíble. Jeremías cuenta su propia experiencia viendo lo que sufrieron ahí. Lo cuenta como un testigo presencial de lo que vio. Él estaba ahí dentro, sufriendo todo esto. Él no solo vio a su pueblo, hermanos, ese pueblo desapareció. Esa ciudad desapareció por completo. El templo, que era el lugar donde toda esa gente se encontraba con Dios, fue destrozado. No había nada. Vio a su pueblo sufrir. Vio literalmente a las madres comerse a sus hijos. Vio muertos a muchísimos de sus hermanos de ciudad. Babilonia no entró a pelear ahí. Eran muy estrategas. Lo que hicieron fue solo acampar alrededor de Jerusalén y solo estuvieron ahí esperando la caída. Cuando se les acabó adentro la comida, cuando se les acabó adentro el agua, el pueblo estaba ahí adentro encerrado como un pájaro en una jaula, ya tirado en el suelo, no había nada que hacer. Simplemente se tuvieron que rendir y Babilonia solo entró a tomar todo lo que querían. El libro de Lamentaciones, hermanos, es un libro con 5 capítulos. Cada capítulo es un poema. Son 5 lamentos, poemas de lamentos, pero entre esos 3 son cantos fúnebres. Esto es increíble, es hermoso, es verdaderamente precioso lo que hay ahí. Los cantos de lamento no son tan extraños, a veces no sabemos reconocerlos, pero son muy frecuentes en la Escritura. Y los cantos fúnebres no son tan reconocidos como los lamentos, pero aparecen en la Biblia.
David escribió un lamento por Saúl y Jonatán cuando murieron. Los salmos, varios de ellos tienen salmos de lamentos. Pero en cuanto al libro de Lamentaciones, es hermoso porque tiene una estructura única. El escritor de Lamentaciones hizo una obra espectacular. Miren, son 5 capítulos y de esos 5 capítulos, 4 son escritos en acrósticos. ¿Saben lo que es un acróstico? Bueno, estos acrósticos los hacían ellos basados en el alfabeto hebreo, y entonces lo que hacían era, comenzaban cada línea con una letra del alfabeto. O sea, el primer versículo comenzaba con Aleph, el segundo versículo empezaba con la letra Bet, el tercero con Gimel, el cuarto con Dal, y así viene avanzando todo esto hasta hacer las 22 letras del alfabeto, o sea, 22 secciones. Lamentaciones 1, Lamentaciones 2, de la misma manera. Cada uno de esos capítulos tiene 22 líneas. El capítulo 3 es espectacular, pero lo que hace el capítulo 3 es que lleva la misma secuencia, solo que hace 3 líneas por cada letra. O sea, el primer versículo, para nosotros versículos, ¿verdad? Pero la primera línea de ellos, Aleph, segunda línea, Aleph, tercera línea, Aleph. A partir del tercero, pasan al Bet y hace otros 3 de la misma manera. Es impresionante el trabajo, el orden, la perfección que se muestra. Y es lindo porque esto contrasta mucho con el desorden con el que el pueblo vivía. Ahora, ¿qué vamos a aprender de Lamentaciones por las próximas semanas? Déjeme simplemente resumirlo en unos puntos y hasta aquí vamos a concluir el día de hoy. ¿Qué vamos a aprender de Lamentaciones? El libro de Lamentaciones, hermanos, nos debe enseñar la severidad del pecado contra la santidad de Dios. El libro es como un museo poético. Narra el sufrimiento y narra el dolor relacionados con el saqueo de la ciudad de Jerusalén. Lamentaciones es un libro muy teológico porque nos lleva a ver que Dios es santo. Y yo creo que este es un mensaje que necesitamos recordarnos constantemente el día de hoy. Dios sigue siendo un Dios santo. Dios no ha cambiado. Para Dios el pecado sigue siendo pecado. No importa qué tan amigos nos hagamos ahora. No importa qué tan inclusiva sea nuestra sociedad. Para Dios sigue siendo pecado lo que Él dijo que era pecado. No importa cómo nuestra sociedad va cambiando y cómo va siendo más permisiva y cómo se van abriendo nuevos espacios y cómo las cosas van haciendo más abiertas y los gobiernos van siendo más incluyentes. Para Dios sigue siendo pecado lo que es pecado. El libro de Lamentaciones nos da también a nosotros como iglesia una voz en medio del sufrimiento. Me parece tan interesante que podamos aprender juntos acerca del lamento cristiano en este libro. Porque es sumamente importante, ya que vivimos en un mundo lleno de pecado. El pecado ha destruido todo, ha infectado todos los aspectos de nuestra vida. Así que inevitablemente todos nosotros nos vemos ante el sufrimiento. Nos enfrentamos al sufrimiento. El libro de Lamentaciones nos dará también a poder tener una voz en medio del sufrimiento. Una tercera cosa que me encanta pensar del libro de Lamentaciones es que a pesar de ver el juicio y a pesar de ver el dolor provocado por el pecado, el libro de Lamentaciones también es un libro que brinda una esperanza extraordinaria. Ahora, hermanos, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero me parece que nos ha tocado vivir una época en la que Dios es cada vez más ignorado. Vivimos en una época en que la humanidad, los hombres, hablo hombres en general de la humanidad, están completamente entregados a sus placeres, a sus vicios, ocupados en su manera de construir sus propias cisternitas. Estamos viendo delante de nuestros ojos nuestra sociedad
desmoronarse, romper todos los límites que hay. Robar es permitido, el sexo es permitido, el homosexualismo es tolerado. Vivimos en una sociedad cada vez más permisiva, cada vez rompe más los límites. Vivimos en una sociedad en la cual cada vez más y cada vez más descaradamente Dios es reemplazado por el sexo, por el dinero, por el ego humano. Si lo pienso en cuanto a la sociedad en general, creo que hay muchos aspectos en los que nosotros podríamos pararnos y decir, estamos yendo demasiado lejos. Nos estamos pasando. Eso es la sociedad en general. Pero yo quiero hablarles a ustedes y me quiero hablar a mí. ¿No estamos yendo demasiado lejos? ¿No se han detenido en algún momento a pensar que quizás estamos pasándonos la raya? ¿No pareciera que en algunos momentos nosotros mismos estamos jugando ya en la cuerda floja a un punto de la caída? Solamente podemos estar vivos porque Dios es misericordioso. Pero nos estamos poniendo en un punto de demasiada, es demasiado en el límite. Porque tristemente ese pasarse los límites no solo ha quedado en el mundo, ha invadido la iglesia. Vivimos muchas veces nosotros mismos sin temor de Dios. Vivimos nosotros mismos sin asombrarnos. Como les decía Jeremías, ¿no tienen temor de mí? ¿No me buscan? ¿En serio puede parecerles aburrido seguir a Dios? ¿En serio creen que Dios puede ser un artículo que se pone y se quita de vez en cuando? ¿Es en serio que creen que pueden vivir sin Dios? Insignificantes seres humanos creen que pueden vivir sin Dios. Y al menor sustito de una enfermedad, al menor sustito del corazón, Señor, por favor. El Señor es muy paciente con nosotros, ¿no lo creen? Porque nos pasamos gran parte de nuestra vida pensando, puedo vivir a mi manera, puedo hacer las cosas como yo lo quiera. Una cuarta lección, que no se las puse ahí, pero una cuarta lección que el libro de Lamentaciones debe traer a nosotros, es que debemos ser impulsados a proclamar el Evangelio. Porque aunque no lo crean, igual que no lo creía ese pueblo, el juicio viene. No será Babilonia, no será una invasión, no nos van a dejar aquí muertos, pero el juicio viene. Y mucho peor que en aquel momento. Porque el juicio que ahora viene es un juicio eterno. Hemos visto cómo ese pueblo amado, escogido, preciado para Dios, se alejó de él. Vemos cómo ese pueblo dejó la fuente de agua viva para construir para sí mismo cisternas. Solo quiero dejar esto en su corazón. ¿No han hecho ustedes lo mismo en algún momento? ¿No nos encontramos con que en algún momento nosotros mismos hemos dejado la fuente de agua viva y hemos tratado de cavar para nosotros cisternas? ¿No hemos tratado de buscar vida fuera de Dios? El Señor constantemente llama a su pueblo y nos llama hoy y les llama a ustedes hoy al arrepentimiento. Hemos ido demasiado lejos, hermanos. Muchas veces hemos ido demasiado lejos. El arrepentimiento no es remordimiento, no es, ay, sí, qué mal, ay, cabal, siento aquí que lo hice mal. El arrepentimiento indica una acción, es abandonar el pecado. Ese es el acto al que ese pueblo rechazó hacer. Abandonar el camino equivocado y volvernos a Él con todo el corazón.
Mi mensaje hoy que iniciamos el estudio de este libro es a que tomemos una decisión, es a comprometernos a dedicarnos para vivir al Señor, a que no haya un solo día en nuestras vidas en que insinuemos que estamos rechazando a la fuente de agua viva para buscar cisternas rotas, vacías y decepcionantes. De hecho, deberíamos tratar de identificar esas cisternas en nuestras vidas y volvernos al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder vivir en esta manera, reconociéndole a Él. Oremos, hermanos. Oremos.